Salvador, tu dius que ells són els verdaders amos del món. Qui són ells? Ells, pues, son unas entidades, unos seres, cuyas características fundamentales son, primero, que son inteligentes. No son omnisapientes, como dice el cristianismo de Dios, pero saben muchas más cosas que nosotros, por lo menos en el orden de la tecnología. En nuestro mundo hay cosas en que nosotros sabemos más que ellos, sobre todo de la psicología humana, y por eso a veces hacen tremendos errores. De modo que, pero son inteligentes. Segundo, son muchos de ellos invisibles per se, no se ven nunca. Otros se hacen invisibles cuando quieren, y esto lo sabemos hasta de los aparatos en que vienen. Hay muchos casos en que el ovni, después, por ejemplo, hoy mismo leía un caso yo, en que el ovni, después que le tiraron un riflazo, le tiraron un disparo de rifle, se hizo automáticamente, en el momento se hizo invisible. Ya no tuvo tiempo de irse, ¿verdad? Y como que se apagó, pero se apagó a la luz entera. De modo que muchos de ellos son invisibles desde siempre. Se pueden hacer visibles. Otros de ordinario son visibles y se pueden hacer invisibles. Esto, aunque parezca una cosa rara, pues no hay que extrañarse, porque el aire es tan físico como el hierro y el aire es invisible completamente. Bien, entonces son inteligentes, son invisibles. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? ¿Son bons o dolents? Bons o dolents? Ahí está el asunto. La bondad y la maldad es algo relativo. Tú eres bueno para unas personas y eres malo para otras. Y hay cosas que tú haces y esas cosas son buenas en un aspecto, pero son malas para otras. Tú comes tu bistec y eso es bueno para ti porque te alimenta, pero es malo para la vaca que está haciendo comida, etcétera. Ellos, yo digo, son neutros. Ellos andan como andamos los hombres con respecto a los animales, y esto lo repetiremos toda la noche porque para entender este fenómeno hay que hacer eso, hay que pensar, hay que mirar hacia abajo al mundo que conocemos, que es el mundo de los animales, y así podemos entender el mundo de estos supraanimales o suprahombres que son estos. Y no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que ellos las juzgan buenas para ellos, pero resulta que son malas para nosotros. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? Tu sabràs. No, hay unas cuantas cosas más que Salvador, canviem de tema. Tu, de jove, vas entrar a la Companyia de Jesús, suposo, per conviccions teves, de que era la via d'arribar a un coneixement, a una entrega per la humanitat i per tu mateix. Ara que has sortit, al cap de 30 anys, quan fa ja que has sortit? Quants anys feia? Sería el 68, 69. El 68, 69. ¿Ya la cuenta tú? Vamos al 89, 20 años. 20 anys, sí. Què penses ara? Quina és la teva creença? Amb què creus? Pues primero, lo que yo le aconsejo en el libro mío Defendámonos de los dioses es, hay que cambiar, y es una manera de defenderse de toda esta manipulación de arriba, hay que cambiar muchas cosas, ideas fundamentales sobre la vida, sobre uno mismo, sobre el cosmos y sobre Dios. La idea de Dios predicada por el cristianismo nos ha hecho mucho daño. Mucho daño. A mucha gente hasta la ha llevado al manicomio porque el Dios del cristianismo es una cosa feroz, terrible. Únicament? No, en el cristianismo hay muchas otras cosas, pero bueno, una cosa fundamental, hay que cambiar la idea de Dios, un Dios personal, un Dios cicatero, un Dios casuelero, un Dios vengativo. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en los libros sagrados del cristianismo, ¿verdad? Un Dios que te exige dolor, sacrificio, haz votos, y que cuando se da el caso de un hombre que se acerca ya mucho a Dios, un místico, por ejemplo, Dios le exige dolor y se lo dice, te hago sufrir porque te amo. Entonces, yo a ese Dios le diría, espérame en Siberia, vida mía. Es decir, no me ames tanto porque me estás reventando. Tu has escrit un llibre que es titula Israel, Pueblo Contacto, un altre que es diu Defendámonos de los dioses, un altre el cristianismo, un mito más. Aquest últim, la granja humana. Realment creus que no serveix de res el cristianisme? Que ha fet més mal que bé? A la larga, el cristianismo, como todas las religiones, con perdón de los creyentes, y lo digo con convicción, yo no tengo hacha ninguna que amolar, es decir, no hablo por venganza ni por resentimiento, yo no estoy resentido de nada, yo trato de vivir optimistamente la vida. Todas las religiones, incluido el cristianismo, a la larga le han hecho más daño que bien a la religión. Y yo quiero decir una cosa gorda, la historia del cristianismo está cargada de sangre. Som nosaltres, els conillets d'Índies, dels déus,
I un únic convidat, el sacerdot Salvador Freixedo, expulsat de Cuba. Per Fidel Castro, expulsat de... Batista fue el que me echó. Després ho explicaràs. Després ho explicaràs. Ho explico ara, explico. No, que a mí el que me echó de Cuba fue el sargento, luego autoascendido a general Batista. Castro una vez estuvo una hora entera echando esos mítines maratónicos que echaba, con un libro mío en la mano diciendo, miren lo que dice aquí este jesuita, porque yo el primer libro era defendiendo a la clase trabajadora, a los jóvenes con los que yo trabajaba, y él me citaba por ahí. Pero el que me echó de Cuba a mí fue Batista. Batista. ¿Y de la Compañía de Jesús? Pues Arrupe fue el que a la larga. Pero bueno, el provincial que era. Concretament per què? Això va ser a Amèrica, oi? América. En América era. Yo estaba en Puerto Rico, que dependía de la provincia de Nueva York. Pues el general llamó por teléfono, llamó una vez y luego volvió a llamar al superior mío de San Juan, diciéndole, bueno, ¿y ese hombre qué pasa? Que no se calla. Y el superior le decía, bueno, yo le digo que se calle, pero él no se quiere callar. ¿Y qué es lo que deies? ¿Que no callabas? Que no callaba porque los obispos seguían acusándome de esto y de lo otro y yo me tenía que defender, porque como yo le dije a los obispos, ustedes son como Jalisco, no pierden nunca, no quieren perder y tienen que oír también. Y como no querían oír y no se callaban, yo tampoco me callaba. Yo me iba a la televisión, iba a la radio y los periodistas andaban detrás de mí. Fue a raíz del libro mío, Mi Iglesia Duerme, y hubo un pugilato. Entonces ya Arrupe llamó y dijo, bueno, dígale que así no podemos seguir y que redacte él un documento diciendo que nosotros queremos, la Compañía de Jesús quiere respetar los derechos de Salvador Freixedo para que defienda sus ideas. Y Salvador Freixedo pues no compromete a la Compañía de Jesús con las autoridades eclesiásticas. Y así redactamos el documento, que yo fui el que prácticamente lo redacté, y separamos, esa es la palabra clave, separamos nuestros caminos. Pues, vamos a ver, la gente cree que cuando decimos extraterrestres, hablamos de esos seres, todos son iguales, son diferentísimos unos de otros, pero con una diferencia en esta escala cósmica por arriba. Hay algunos ya que prácticamente no tendrán cuerpo y realmente serán un puro espíritu. Tampoco sé exactamente lo que es el espíritu, pero de estos que están aquí ahora con nosotros, hay alrededor de unos 70 especies, poco más o menos, entre 60 y 70 especies están catalogadas, poco más o menos, por el tipo. Lo que pasa es que, como dije antes, hay algunos que su tipo físico es X, por ejemplo, muchos hay de 1,20, 1,30, 1,40, y no lo pueden cambiar, siempre son así. Hay otros que tienen ese mismo tipo, pero con su tecnología bioquímica, si quieres, con sus avances, logran, algunos dicen estirarse un poco, cambiarse un poco, camuflarse. Algunos completamente. Dije antes, algunos de esos se hacen totalmente invisibles. Pero bueno, vamos a dejar las posibilidades que tienen. Hay otros que normalmente son los altos y rubios. Hay rubios que no son altos, son más bajitos que nosotros, pero son rubios y tienen una cara agradable también. Entonces, los hay ya de cuerpo monstruoso. Hay muchísimos que tienen cuerpo, ese es su cuerpo, han evolucionado así, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver entre los animales, un perro lo que le gusta pues es una perra, no importa, mira que es una perra, el canon de belleza de un perro no son los seres humanos, es otro perro. Bueno, pues los tipos son como 70 y la pregunta de esta señora era que si tienen cuerpo físico. Si tienen aspecto humano, como nosotros. Unos son como nosotros, tan como nosotros que algunos de ellos vienen y creemos que son nórdicos. Si, por ejemplo, el caso de Humo, si eso es cierto, y tiene una probabilidad grande de ser cierto, y tiene su parte en que puede ser que no lo sea, pasaban por noruegos, porque eran unos señores altos rubios, como suelen ser los escandinavos, y no hay más, ¿verdad? Otros, en cambio, son medio achinados, son orientales, tienen los ojos muy rasgados, y son de una altura, pues poco más o menos como nosotros. Otros, en cambio, se ve claramente que son como humanos, pero... Y los que están ahora dando más guerra son esos enanos pequeños, cabezones, sin pelo, y con los ojos o rasgados, son un tipo de ellos, o redondos, son otro tipo de ellos, ¿verdad? De modo que se puede hacer. Y luego los hay que son como bolas de gelatina, los hay que son como gorilas, etcétera. Ya te digo, hay toda suerte de tipus. Salvador, tu que viatges almenys una vegada a l'any a Estats Units, a Mèxic, a Puerto Rico, a Centroamèrica i Sud-amèrica, què penses de l'informe de Majestic 12? No, yo pienso, porque lo uno con muchas cosas, estoy estos días precisamente dándole, conozco el informe, ¿qué me hablaste de Majestic 2? Ah, no, para todo el mundo está con el Majestic 2, yo me refiero al Matrix en el cual está incluido el Majestic 2.
para mí la cosa... Perdona, Salvador, ho expliques en resum pels oients que no sàpiguin de què va la història. Què és el Matrix? El Matrix es un conjunto de papeles, de informes, de documentos que están, de repente los han juntado todos en uno, ¿verdad? Un buen señor, pero no importa. La esencia de la cosa es que al gobierno norteamericano se le están saliendo de las manos, ya no puede aguantar más un secreto que lleva 40 años aguantando. Es decir, ¿el secreto en qué consiste? En que estos señores, de un tipo o de otro, no importa, cierto tipo de extraterrestres, que son en concreto unos, ¿verdad? Otros no entran en el juego este. Tienen un contacto, pero firmado, y si quieres un trato, un pacto con el gobierno norteamericano hace ya 40 años. Eso se sospechaba, se discutía mucho, por ejemplo, si el gobierno norteamericano había recogido los restos de algún platillo que se había estrellado, ¿verdad? Y se hablaba del de Spielbergen, etcétera, del de Aste, que salió un libro. Hoy día estamos segurísimos, es que yo lo digo, yo he visto un platillo estrellado, pero lo tuve que ver muy lejos porque no dejaba el ejército, que es lo que hacen siempre, en las montañas del estado de Puebla. Y desgraciadamente, no la tengo aquí porque a mí una mano me botó el archivo, no me quedé sin nada. Pero bueno, ahí tenía yo un recorte del periódico, del diario La Prensa. Publicó varios, todos desde lejos, y todos, si no andaba rápido el fotógrafo le rompía la cabeza el policía que estaba allí, que no era policía, era el ejército. Eso, uno de los 1000 que ha caído, de modo que eso ya hoy estamos seguros, pero no solo estamos seguros de eso, estamos seguros de que yo he visto fotografías de cuerpos estrellados de hombrecitos dentro. Hoy sabemos dónde se llevaron muchos platillos, en qué bases exactamente, y te las puedo decir ahora si quieres. Pero no solo eso, hoy sabemos que los norteamericanos han tenido individuos vivos, los han tenido un tiempo y se les murió el EB1 y se les murió el EB2 y el EB3 duró mucho tiempo todavía y probablemente está vivo todavía. En una base que se llama Y2. Todo esto, esta bárbara actividad alrededor de todo esto se ha desarrollado en el estado de Nuevo México y en el estado de Colorado. Ahí fue donde más matanzas de animales ha habido. En el estado de Arizona y en el estado de California. Un poco en el estado de Texas. Salvador, la Soledat de Sitges també deia, més ben dit, que hi havia 9 famílies que dominen el món, que governen el món. 9 o no? 9, sí. 9 famílies. ¿Estás d'acord? ¿Creus que es así? Yo no lo sé. Si son 9 o 13 o 24. Yo sé que hay unos cuantos señores siempre que se dedican a hacer la puñeta a todo el orden, ¿verdad? Porque coincide, por ejemplo, en los gobiernos, ¿verdad? Hay un señor, por ejemplo, ahora en Panamá está el general Noriega, que es un pobre desgraciado, pero está ahí, tiene la sartén por el mango, o si quieres la metralleta por la culata, y da leña a todo lo que se le pone por delante. A lo mejor un día le hacen un atentado y acaban con él, y entonces viene otro. Siempre, desgraciadamente, este bípedo terrible que es el hombre, cuando coge poder se hace peligroso. Porque en general es gente no evolucionada, que le gusta el poder y eso. Ahora, que haya 9 familias, no sé, a lo mejor hay un clan misteriosísimo y parece que en cuestión de finanzas así es. Porque sube el oro, baja el oro y esas cosas raras que uno dice, pero ¿por qué la economía va bien si las fábricas están todas las mismas ahí, si somos los mismos comiendo, etcétera, etcétera? En Joan de Barcelona deia que els Andes a Bolívia i existeixen els adoradors de Xuribí. Bueno, no te entendía eso. ¿Qué? ¿Que si yo creo? Churubí. Chedulú. Chudurú. Bueno, eso es uno de los 40, este muchacho dijo, hay uno de los 40.000 apuestos a inventar dioses, el hombre no tiene fin, ¿verdad? En cada religión hay nombres, pero vamos, en los indios sudamericanos hay nombres, pero a montañas, eso, dentro de la, qué sé yo, de las creencias mayas o aztecas y por ahí empieza a decir nombres, pero además son nombres bonitísimos, pero son nombres de ellos. Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo digo Tetzcatlipoca, Huitzilopochtli, Netzalhualcoyotl, y por ahí, esos son nombres. Él dijo el nombre de uno de los 40.000 dioses a los cuales las tribus aborígenes sudamericanas adoraban. I si te metes en la santeria, pues empiezas con Xangó i Yemayà i tot això, no? Per cert, ara que has dit del déu dels asteques, has parlat de Huitzilopochtli. Sí. Sembla ser que té moltes similituds amb el Yahvé
de Moisès. Sí, és lo mismo. Tenia tan males pulgas com Yahvé. I més coses similars. Sí. Potser les podem enumerar una mica? Les similituds entre Huitzilopochtli i Yahvé. Si quieres, entre el pueblo hebreo y el pueblo azteca. Sí, Azteca, las similitudes. Pues mira, el pueblo hebreo, los dos estaban en un sitio, entonces recibieron la orden de su Dios, en un caso Yahvé, en otro caso Huitzilopochtli, de moverse, empezar a caminar. Y empezaron a caminar, porque ambos pueblos veían a su Dios, lo veían físicamente, a Yahvé lo veían en una nube, si vamos a creer al Génesis, y al Pentateuco, porque está en los 5 libros de Génesis. Y ellos, los aztecas, lo veían en forma de una gran ave blanca, que también estaba en el cielo siempre. Cuando el ave se movía, hacían igual que los israelitas, ellos también se movían y caminaban. Yahvé cometió la felonía de tenerlos 40 años caminando por el desierto, con aquel calor del desierto sinaítico que era entonces, y eso es terrible. Lo podía haber hecho en 2 meses, caminando derechitos como por la franja esa pegada al mar y llegaban, pero no, 40 años se dio el gusto. El viaje de los aztecas que vinieron allá del sur del estado de Utah, por ahí de Colorado, según no se sabe exactamente dónde, hasta la Ciudad de México duró 125 años y son pues no menos de 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros. También los vino peleándose con todos los que se encontraban por delante y su dios, Huitzilopochtli, les daba fuerza para irlos ganando a todos. Entonces, practicaban la mala broma esta que les gastó Yahvé también de la circuncisión, que es una terrible broma que les hace a los pobres varones ahí. Pues también practicaban la circuncisión. Vamos a ver qué más cosas. Tenían un arca, la llevaban, y dice un cronista español, un buen padre franciscano, que cuando los aztecas avanzaban, lo primero que hacían era construirle un pequeño templo al arca, dice él, que ellos llevaban y con la que se comunicaban con su Dios. Y entonces tú vas a la Biblia y los hebreos hacían lo mismo, llevaban el arca de la alianza, la ponían en la tienda, allí no se podía acercar nadie, solo Moisés y Aarón, y mediante esa arca Yahvé les hablaba. Y a veces la gloria de Yahvé, que ellos decían que era una nube baja, se ponía encima del arca, y claro, aquellos lo llenaba de terror porque veían que era un fenómeno, si bien meteórico, pero era un fenómeno para ellos sobrenatural. Bueno, pues a estos les pasaba igual. Llegaron, por ejemplo, a Tula. En Tula los tuvo, Huitzilopochtli les dijo ahí, haced un sitio que era bastante desértico, pero les dio instrucciones y estuvieron 40 años parados. Y estuvo 40 años el águila, aquel ave grande, encima de ellos. A los 40 años hicieron una cosa, un dique tremendo, pararon el río, todavía quedan restos de todo aquello. Cuando vas a ver los gigantes de Tula, tú ves que todo aquello que está hoy pelado, aquello era toda la ciudad. Hicieron vergeles allí, y un buen día Huitzilopochtli les dijo, arranquen. Y entonces el Moisés, ¿verdad?, de ellos, que se llamaba también Moisés, lo que pasa en hebreo es Moshe, y ellos se llamaban Moshi, que es curiosísimo eso. Se hincó de rodillas y le dijo, pero por favor, mi Dios, como ya estamos aquí asentados, se han criado nuestras mujeres aquí, tenemos ya vergeles, hemos sembrado los campos, y le dijo, yo no estoy aquí, no te escogí para recibir órdenes de ti, sino tú de mí, camina para adelante, túmbalos, y ahora en castigo, tumba los diques, acaba con todo lo que has hecho y sigue caminando para el sur. Así, igual que Yahvé, que a veces se ponía feroz con Moisés, y le echaba unas reprimendas tremendas, y tenía las cosas que la gente no conoce. El padre Yahvé, a que Yahvé le quisieron ofrecer un incienso, ¿verdad? Por un lado los hijos de Aarón una vez, y otra vez unos que también se olvidaron un poco, se abrió la tierra, se los tragó a todos. Y cosas de esas, ¿verdad? Hay más ejemplos que ahora no me vienen a la mente. Però... La pregunta d'en Joan de Barcelona sembla que anava per si el Chutlu de Lovecraft es podia establir alguna relació amb el Chutlu de Bolívia. ¿El Chutlu qué es eso? Es un personaje de una novela de Lovecraft. Sí, es cierto. No puedo decirte. Con lo de Bolivia, con el... Sí, amb els adoradors de Chutlu. No sabemos. Hay siempre paralelos indudables. Yo eso no se lo puedo contestar ahora en concreto, porque en realidad no me acuerdo yo ni ya. De Lovecraft lo leí hace tantos años que no. Preguntava també el Joan de Barcelona què és la creació de l'home? Com ha sigut creat a l'home? Amb la teva opinió. Yo te digo lo que pienso. Yo creo que todas las razas humanas son una estrategia. Yo digo que hay 4 estrategias grandes.
de los dioses para dominarnos. Primero fueron, diríamos, bueno, esto, las razas humanas. Segundo, las lenguas. Después, las patrias. Y luego, las religiones. Con esas 4 cosas nos tienen preparados para que nos matemos los unos a los otros y hagamos guerras, que es lo que a ellos les ha gustado siempre. Y es la 5ª gran estrategia. Empezando por la primera que pregunta este hombre. Lo mismo que el hombre ha hecho con las vacas, con los caballos, que hay caballos percherones para tirar, ¿verdad? Y de un percherón, por ejemplo, un caballo de carreras no hay nada, absolutamente. Un percherón le da una patada a un caballo de carreras y lo manda por correo aéreo a Madrid. Y en cambio un caballo de carreras es mucho más fino, mucho más rápido. ¿Quién ha hecho eso? ¿El dios de los caballos? ¿Quién es el dios del caballo? El hombre. Ellos con nosotros han hecho igual. Miren, van a Oriente y allí todo el mundo tiene los ojos rasgados. Lo mismo da que sean chinos, japoneses, que siameses, todos son... Es una experiencia que se hizo un año. Después en África todos son negros. Después en el norte de Europa todos son con los ojos azules y el pelo claro. I en Amèrica d'altra manera. Ellos han hecho las razas humanes. Salvador, amb quina finalitat l'enfrontament entre nosaltres per part dels fabricadors, dels déus o dels creadors? Perquè tu tens la teoria de que segreguem una energia X indeterminada que potser és l'aliment d'algú mentre estem patint. Bueno, lo que me derrito de gusto cuando yo leo estos informes que te digo ahora, que se le han sido robados a la CIA, y le han sido robados a la NASA, y le han sido robados a la NSA, y le han sido robados al NORAD, a las grandes agencias norteamericanas que los han tenido, y dicen lo que digo yo. Ellos dicen, nosotros nos produce un high, que es la palabra de moda ahora. Es decir, nos da un sentimiento, cosquillas nos hace, porque nos hace ¿qué? Para no irme de la cosa, nos hace cuando juntamos a los hombres y los excitamos. Esa energía que produce el hombre cuando está excitado, a nosotros nos produce un high, dicho en términos castellanos, nos excita y punto. ¿Por qué? Porque ellos, en virtud de su cloneo probablemente, no son hombres sin emociones. Esos enanitos que son los que están interfiriendo con nosotros y son los que dicen eso, no tienen emociones. Y entonces ellos buscan emociones que les vengan de algún sitio, es como una droga para ellos, y eso lo sacan precisamente de la actividad cerebral humana cuando hay muchos hombres juntos y excitados. Eso lo dicen ellos, lo he encontrado como muchas otras cosas que yo venía diciendo en los documentos, en el caso concreto, uno de los documentos que de los llamados famosos papeles de Dulce, ahí viene eso. La energía del cerebro humano nos produce un high, y por eso nosotros tratamos de excitarlos como sea. La Pilar, de Barcelona, opinava, deia, que el cristianisme no té res que veure amb la Bíblia, que Jesús no té res que veure amb l'Església. ¿Penses igual? Bueno, no, así tan drásticamente no. Dice que no tiene nada que ver, no, ni con la Biblia ni con la Iglesia. Claro, a Cristo ahora quieren liberarlo, aunque esta señora después dijo, que yo tengo apuntado aquí, que no sé si para bien o para mal, no sé qué, pero bueno. Que si eren bons o dolents, aquests senyors que ens dominen. Sí, no, pero en cuanto a Jesucristo, la primera cosa que dijo. Y Jesucristo, hay gente ahora pues sí que quiere desvincularlo de todas esas cosas, pero Señor, Cristo fue el que muchas cosas fue el que las empezó a él, porque Cristo hablaba claramente del infierno terrible del cual nos ha venido repitiendo la Iglesia para meternos miedo durante 2000 años. Cristo fue el primero que empezó a hablar, y lo hace por lo menos 12 veces en los evangelios, y no habla de un infierno místico como ahora los teólogos modernos, que donde digo, no digo, que digo Diego, y no saben ya morderse la cola para tratar de librarse de ese San Benito. No, Cristo lo dijo claramente, un infierno donde crujirán los dientes porque es el fuego que no se acaba, etcétera, etcétera. Y usó el término fuego, claramente, de modo que yo no lo libero tan fácilmente de eso. Hay que desvincularlo de la Biblia, pues no sé, por supuesto del Antiguo Testamento sí, ¿verdad? Pero del Nuevo Testamento, sí, del Nuevo Testamento hay muchas cosas que hablar. Y también otra cosa decía de la religión esta de Jesucristo, no me acuerdo. Cristo dice, no se presentó así como parece que como el Dios bíblico. Sí, habla de amor. En general todos estos grandes avataras, que para mí todos los grandes avataras, Buda, Krishna, Mahoma, esta gente que han estado en comunicación con los dioses, ellos creen que con Dios, son los grandes manipulados, que ellos a su vez han manipulado. Fueron manipulados y ellos manipularon a la historia para dividirla, a la humanidad, para dividirla
en grandes sectores para que luego los sectores peleasen entre sí. Y me he hartado de decirlo, la gran causa de guerras y de matanzas en la historia humana son las religiones, que empiezan todas hablando del amor y amor y amor, pero luego leña por el nombre de Cristo. Bien, entonces, dice que son buenos y malos. Sí, yo admito que hay algunas de estas entidades que son benéficas. Ya pasan como hay seres humanos. Hay seres humanos, a lo mejor en un barrio, que son desgraciados. Ten cuidado porque te roban si dejas la puerta abierta. En cambio hay don fulano y doña fulano. No, esos no te van a robar nunca porque son buenísimos. Y hay entidades estas que están muy por encima ya de estos desgraciaditos pequeños y cabezones, que son los que están ahora más interfieren más con la vida humana, ¿verdad? En Francesc, de Barcelona, deia que si l'home està progressant espiritualment amb el futur, quina és la nostra relació amb ells, si nosaltres estem progressant espiritualment? Bueno, si nosotros llegamos a... Depende, siempre decimos ellos, pero ¿cuáles de ellos? ¿Entiendes? Porque ellos son diversísimos y variadísimos. Y eso es, por ejemplo, la ingenuidad en que caen muchos invocadores a través de la Ouija o a través de sociedades esotéricas donde usted invoca, pero ¿a quién invoca? ¿Entiende? Usted tiene muchas veces, como nos suele pasar, la mayoría de los que usan estos instrumentos, como son ouijas, como son ruletas haitianas, etcétera, como son los que juegan con el vaso, usted invoca. ¿A quién demonios invoca? Es como yo abro la puerta de mi casa. ¿A quién? Porque si se la abre, y por ahí, por eso, ten cuidado cuando invocas, ¿a quién invocas? La pregunta no está muy clara, ¿verdad? Porque si el hombre evoluciona, seguirá su camino, y estos... Yo no les tengo miedo a ninguno, ni pongo mi vida en función de lo que ellos quieran o no quieran, ¿verdad? Me importa un pepino lo que quieren. Yo quiero lo que yo quiero y yo quiero evolucionar yo. Y que me dejen a mí la vida en paz. ¿Qué es Shambhala? ¿Qué es Shambhala, perdón? El mundo de las tinieblas. Tiene 24 nombres, ¿verdad? El Shambhala, ¿qué otros nombres tiene? Shangri-La, todo eso. Son... ¿Qué te diría yo? Viejísimas tradiciones en todas las culturas de que hay mundos subterráneos, de que hay otros mundos, que esos mundos tienen entradas, y eso parece que para mí no hay duda también ya. De eso autores como Jacques del siglo pasado, fueron los que mejor escribieron, desde la Blavatsky al Veidre a Jacques. Todos esos son libros que ya no se encuentran y que ya hablan de las entradas de esos mundos, pero es que el último, ¿cómo se llama? McClellan o no sé qué, aquí editado me parece en España por edad, pues hace un resumen de todas esas cosas, y hoy día, de nuevo te digo, en los informes del Matrix vienen documentos con mapas donde hay entradas que estos desgraciados de estas entidades están usando, ¿verdad? Usando allá en Estados Unidos, pero es que en todo, tú sabes de sobra bien que en Sudamérica pues hay entradas de esto y hay gente que sabe dónde están, y hay algunas de estas entidades usan esos túneles. Túneles que cruzan, aunque los científicos se escandalicen y se rasguen las vestiduras, porque se las rasguen y que se queden en cuero si quieren, pero existen completamente esos túneles. Y que cruzan la Tierra y que se han existido siempre. ¿Por qué? Porque esta Tierra es mucho más vieja de lo que parece, y hace miles de años que aquí viene gente, y además aquí viven hombres que han hecho cosas enormes, como han hecho las pirámides, que ahí están y nadie sabe quién las hizo. Per últim, la Maria de Reus et preguntava la teva opinió sobre el Opus Dei. Una secta que da lástima, porque cuando el cristianismo se está derrumbando, vienen estos pobres hombres ahora con toda buena voluntad a querer revivir cenizas, ¿verdad? Y el Opus Dei pues está fundado por un hombre que era una personalidad psicopática, su indable José María Escrivá de Balaguer, y por eso tenía el poder que tenía de hacer comulgar con ruedas de molino a gentes que dirigían bancos y que eran ministros, y por ahí uno se queda pasmado de cómo en realidad es posible que hubiera gente que lo siguiera, porque lo menos que se puede decir, porque yo probablemente diría algo más de él, que era más que personalidad psicopática, pero sí ciertamente lo era, y a mí me dan pena esa pobre gente, porque para mí 21 Opus Dei, ¿verdad? Y un testigo de Jehová, no hay nada de diferencia. El señor Escrivá de Balaguer era un señor que tenía sus ideas y las llevó para adelante, pero era un psíquico que cuyo cerebro emitía muy fuertemente, y por eso era capaz de adquirir discípulos. Y el señor Russell, fundador de los Testigos de Jehová, era uno que iba por otro lado sus ideas y también tuvo discípulos que siguen las mismas estupideces que dijo el señor Russell, que son las que creen los Testigos de Jehová hoy día. Salvador Freixedor, durant els teus 30 anys de pertenença a la Companyia de Jesús, estaves sec? ¿Sec? ¿Qué decir? Ciego. Ah, yo creí que estaba seco. No, los jesuitas me daban bien de comer y de beber.
Sí, no, muchos, verdaderamente yo me quedo pasmado. ¿Cómo tarda uno tantos años? Pero claro, yo tengo que defenderme de alguna manera. Los condicionantes sociales son bárbaros. Y lo que uno mama del pecho de su madre viene junto con la leche de la fe. Y si mi madre era más católica que el Papa, y si yo, como le he dicho estos días, tuve 2 tías monjas que viven todavía, son 2 fósiles, pero todavía andan están vivas, las pobrecitas monjitas. Mi hermano fue padre jesuita y se murió jesuita. Mi hermana fue monja 30 años también hasta que vio la luz. Mi primo Darío allá sigue de padre jesuita. ¿Qué más? Mi padre fue casi cura porque se salió por los pelos cuando le iban a ordenar. Bueno, mi tío, el hermano de mi padre, se murió de sacerdote. Claro, yo nací totalmente ya con un arnés encima. Y fui como un cordero para el noviciado, nadie me obligó. Me pareció que aquello era la manera más... Igual que un maometano que esté naciendo, un muchachito que esté naciendo ahora en Casablanca o en Rabat o por ahí, pone el cuño, apuesta 1000 a 1 a que va a ser maometano. Y que él cree que libremente lo va a escoger porque estamos condicionados y no hay más remedio. I Salvador, quina circumstància o què vas veure, què et va determinar a canviar d'actitud, a veure que estaves enganyat y que allò no era el camí? No, eso poco a poco vino. Mira, yo estaba ejerciendo entonces un trabajo tremendo, honesto. Además, yo me movía mucho con la Juventud Obrera en San Juan de Puerto Rico. Y chocaba con el que era entonces arzobispo, que hoy es cardenal. Conocía muchas cosas de dentro porque nadie conoce mejor lo que hay en la olla que la cuchara, ¿verdad? Y yo andaba por dentro de todo ese mundo y me daba cuenta que una cosa se decía y otra cosa se hacía. Yo veía cómo andaba el dinero, había un ruido de dinero alrededor del altar, muy grande, como hay en general. Y yo empecé a tener confrontaciones con el arzobispo. Y yo decía lo que creía y él, en general, porque en general el trato de los sacerdotes con los obispos los obispos más bien los tratan muy despóticamente. Y un buen día fue el choque más fuerte porque él me quiso, como decimos en gallego, asoballar, me quiso pisar. Y yo le dije, un momento, a mí usted no me trata así, me trata con respeto aunque usted sea arzobispo. De modo que si me quiere hablar aquí no me lo dice, porque era en plena fiesta, me lo dice en su oficina. Y además le dije, y recuerde, yo no me llamo René León, un cura al cual él mató a disgustos. Yo me llamo Salvador Frisido y a mí no me gata usted amigo. Y ahí empezó la guerra. Entonces me llamó, me dijo, me quiso echar una bronca tremenda, y yo lo paré y le dije, no se exalte, que ya sabe que no se pueden tirar piedras al tejado ajeno cuando está el propio de cristal. Y yo a él, lo podía destruir, al señor, porque lo conocía cuando era párroco de una parroquia muy lejana de la ciudad. Y ahí, claro, empezó ya el hombre, y ahí yo, pues en una semana redacté yo el libro Mi Iglesia duerme. Salvador, venen les notícies de la 1, després continuem a Sintonia Alfa parlant dels dominadors de la raça humana. Tu has conegut personalment a molts senadors arreu del món, sobretot a Mèxic, al Triga Aguirre, a Pachita, a Ivan Trilla, a tants altres homes que feien miracles amb els pacients. D'on tenen el seu poder aquesta gent? I no creus que aquesta gent se'ls ha donat un poder benéfic? Vamos a ver, el poder a muchos les viene de sí mismos. Ahí todos somos pilas, diríamos, y tenemos como una pila normal o una batería que uno conozca, pero hay pilas para linternitas y hay baterías para coches. Una batería y una pila son la misma cosa, nada más que en tamaño difieren. Hay gentes que tienen pilas y hay gente que tienen baterías. Esta batería, ¿pero de qué? De una energía sí que es benéfica, indudablemente, para cierto tipo de enfermedades, para cierta gente. Pero mira, ayer mismo lo comentábamos, y eso, lo he visto yo ya muchas veces. Hay psíquicos que a lo mejor ni saben que lo son, personas que no se dedican a curar ni nada, que van a una casa y las plantas, o que viven en su casa y no pueden tener plantas porque secan las plantas. Y en cambio, la mayor parte de los psíquicos, las plantas se dan muy bien. Tanto que yo, y se lo digo a los oyentes, cuando entran a una casa y hay unas plantas enormemente frondosas, sospechen de que ahí hay un psíquico en esa casa. Puede ser que no, que es una persona que cuida mucho las plantas, está en un sitio muy bueno, le da mucho sol, etcétera. Pero puede ser que no sea eso, sino que sea que hay alguna persona que solo con el pasar hace que las plantas reciban esa influencia benéfica que sale de él. Muchos curanderos, el poder que tienen de curar es que emiten un tipo de microondas, super microondas, que produce su cerebro. Otros, la energía les viene de fuera, se la dan
y ahí entramos ya en contacto con las entidades. Los grandes psíquicos, la energía no solo es de ellos, sino que les viene de fuera. Potser cal dir que Salvador Freixedo fa ja uns quants anys va organitzar a Mèxic capital el primer congrés de l'altra medicina, amb aquests senadors. Quines són les curacions més inverosímils que tú has presenciado, Salvador? Bueno, y las que yo he presenciado son las de Pachita. Indudablemente en México, una india, que ya se murió, de vieja, que vivía en la plena ciudad de México, aunque era india de raza pura. Y sí, aquella fue lo más, porque yo he visto a muchos curanderos, pero esa fue la que hacía cosas más tremendas, porque tenía un cuchillo y con él abría a la gente y sacaba de dentro cosas que a veces no eran ni cosas humanas, sacaba vísceras y sacaba cosas que no deberían estar allí, pero ahí salían y allí se quedaban en una palangana y no era yo solo el que las veía. No solo que las veía de lejos, sino que yo practicaba con ella y yo usaba el cuchillo lo mismo que ella cuando ella me decía, etcétera, etcétera. Y allí había médicos que presenciaban eso. Esa fue el más grande. Después he visto en Brasil, he visto también a otros. Y he visto a los filipinos trabajar también. ¿Y el Tigre Aguirre? Me recuerdo que me has explicado alguna operación importante del Tigre Aguirre. Bueno, el Tigre Aguirre, operaciones con cuchillo no, lo vi hacer limpias, es decir, sacarle del cuerpo cosas, pero a base de manos, ¿verdad? No como con el cuchillo, como esto. ¿Y qué crees tú que es? ¿Qué está curando en aquests casos? ¿Qué es lo que cura? Por ejemplo, en el caso del Tigre Aguirre, en el caso de Pachita, son las entidades, estos seres que, aquí para horror de los llamados ufólogos, yo los identifico con los que andan en los platillos. Son un tipo, a lo mejor no son exactamente esos que vienen ahí, pero son entidades no humanas que tienen más poderes que el hombre y que son invisibles, y que a algunos les da su juego, su deporte es interferir en la vida humana y meterse dentro del cuerpo de un hombre. Una posesión. La Iglesia a esto le llama posesión diabólica, porque en general los ángeles no hacen esa posesión, sino hacen solo los diablos. Diablos y ángeles son la misma cosa, que se presentan o positivamente o negativamente. Pues estos grandes curadores, por ejemplo Pachita, ella no era ella. Cuando curaba, decía ella, hablaba, bueno, Pachita hablaba con la misma voz, hay que decir eso, pero decía que estaba dentro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue un indio, que fue el último indio de los aztecas, que lo mandó a ahorcar Cortés, ¿verdad? Ella creía que era Cuauhtémoc. Yo estoy seguro que no era Cuauhtémoc, sino una entidad que la engañaba diciendo que era Cuauhtémoc, y ella le llamaba el hermanito, y ese era el que le daba los poderes. Eso a ella, porque a otros, pues, es un muerto. Por ejemplo, los famosos casos brasileños, es el Fritz, el doctor, es un doctor que se murió, y nada, y dice que es el que los posee. O, por ejemplo, en el caso del venezolano, hoy día, este venezolano, que fue un santo, un médico que murió dentro de la iglesia en honor de santidad, pues hoy día hay curadores venezolanos, los cuales, los que los incorpora es el doctor, no sé cómo se llama, Fernández, o tiene un nombre muy castellano, ¿verdad? De modo que es una entidad que se les mete dentro. Efectivamente, sí. El estado, como te dijo Andreas, de excitación. Cuando un hombre, por ejemplo, hay grandes carcajadas en un salón, también puede ser lo mismo. Pero ojo, es que al ser humano, igual que a los animales, es mucho más fácil causarles dolor que felicidad. Mucho más fácil. El dolor es instantáneo. Le metes un palo e inmediatamente está el hombre ya. En cambio, para hacer reír, ya ves los humoristas que pocos son, porque es muy difícil a la gente tenerla feliz y sobre todo violentamente feliz. Y por eso no se van al dolor. Pero yo creo que sí, que el cerebro hasta podría producir más, pero es más difícil tener, como digo, todo un grupo de gentes felices. Entonces, sí, el origen de muchos tabúes en la vida, todos estos condicionamientos sociales y religiosos, se deben a eso, a que nos van llevando por donde queremos, para, no sé si precisamente para causarles a ellos ese high que decíamos antes, pero para que hagamos lo que ellos quieren, ¿verdad? Indirectamente. En cuanto a la sexualidad, sí es enorme. Lo que han montado las religiones alrededor de la sexualidad es enorme. Y sería demasiado ponernos ahora a hablar, pero es curiosísimo. Ahora, también quiero decir, y lo vengo diciendo hace años, y ahora en estos documentos que están apareciendo, todo esto apareció el año 88, por fin. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo hace tiempo que digo que todo el fenómeno OVNI está relacionado con lo generacional, con lo genético y con lo genital. Y ahora resulta que a muchas de las víctimas, tanto animalescas como humanas, les llevan los órganos genitales enteros.
De modo que cuando le sacan los genitales a una hembra, por ejemplo, le sacan no solo la parte externa, sino que en la hembra es todo interno, y le sacan la matriz y el útero todo perfectamente, ovarios, limpio, y no les interesa lo demás. Muchas veces se lo llevan. ¿Por qué? Porque es que el fenómeno ovni está relacionadísimo con todo lo sexual. Pero en este caso está debido a que este tipo de entidades con las cuales estamos ahora más en contacto, o ellas están más interfiriendo en nuestra vida, les interesa porque están desesperadas haciendo experiencias, porque ellos están desbaratados sexualmente, ya no saben, tienen una reproducción natural y por eso son clones. Todos ellos se clonean y se reproducen solo de esa manera artificial. Mario, de Vilafranca, del Penedès, preguntava la teva opinió sobre la teoria de la reencarnació. Bueno, la reencarnación es otro dogma que muchos lo han aceptado ahora. Salieron de Guatemala y se meten en Guatepeor, porque ahora hacen reencarnar hasta los postes de la luz. Y yo estoy harto de decir que a mí no me interesa reencarnar en este condenado planeta. Hay algunos que a lo mejor van a reencarnar, yo no me opongo. Es decir, que algunos puede ser que reencarnen. Yo no tengo interés en reencarnar, ni creo que todos reencarnen, sino que hay gente que cumple su grado de evolución, y como el niño que en 3er grado aprendió las tablas de multiplicar y los quebrados y pasa a 4º grado. Y aquel que no le gustaban las matemáticas y no iba a la escuela y hacía novillos, pues lo hacen repetir. Habrá gente que repetirá, habrá gente que se irá para adelante. Es una cosa que tiene su lógica, porque hay gente a la cual todo le va bien, ¿verdad? Y hay gente a la cual todo le va mal, ¿verdad? Y por eso es lógico que algunos, pues, no sé, que reencarnen. Pero yo no me lo dejo atracar como un dogma más, porque ya bastante trabajo me costó salir de los otros. El mateix Mario de Vilafranca deia que si les emocions generen una excitació amb aquests certs, si una persona, tu, per exemple, tens un equilibri perfecte, un autocontrol de les teves emocions, què et poden fer? Es poner el dedo en la llaga. Es decir, que lo que hay que hacer el hombre es que tiene que ser un ser equilibrado. La mejor defensa, eso lo digo yo en mi libro Defendámonos de los dioses, una de las defensas es: evoluciona tú, crece tú, hazte un hombre armónico, vive en paz, y es muy difícil que te entre ninguna de estas cosas. En general, este tipo de entidades, a través a veces de sus alicates que tienen aquí en el mundo, que son todos estos líderes de sectas, por ejemplo, ¿a quién agarran a las sectas? A los pobres muchachos que no saben qué hacer, que están aburridos, que están deprimidos. Esos son los que caen en todo tipo de sectas y en todo tipo de errores. De modo que la mejor manera de defenderse de estas entidades es ser uno firme, es decir, tener una personalidad evolucionada, y entonces pues no cae uno en estas tonterías. Es una de las maneras que hay de defenderse. Parlant precisament d'aquest tema, en Manolo, de l'Hospitalet de Llobregat, preguntes què en saps actualment de l'IPRI, de l'Institut Peruà de Relacions Interplanetarias. Bueno, pues hace poco anduvo Carlos Paz por ahí, y yo no sé si anda todavía por aquí hablando, y siempre ellos siguen con la comunicación. Estos a mí me dan algo de pena, porque ellos creen todavía, siguen creyendo que todos los hermanos del espacio, como ellos les llaman, son los cósmicos, vienen en plan de paz todos, y no hay tal, la mayor parte de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije al principio: no son ni buenos ni malos, pero vienen a usarnos de una manera o de otra, como los animales, que yo quiero mucho a un canario, ¿verdad?, que tengo. Pero, ¿qué pasa con el canario? Que lo tengo en la jaula, ¿verdad? Yo quiero mucho a un gatito que tengo, sí, pero al gatito yo no, porque no le hago esas felonías a un animal. Pero bueno, la señora aquella que yo se lo dije una vez, que se indignó conmigo: yo tengo un gato y hago por él sacrificio, sí, pero al gato de usted, ¿qué le hizo? No lo castró. Bueno, es que así está más tranquilo, sí, usted sabe que el gato le encanta que lo castren, vamos, seguro. Y usted además no le arrancó las uñas, como se hace en las casas así de prestigio. Es que me rompe todos los muebles. Y claro, el gato le puso las manos para que le hiciera usted una limpieza de uñas, ni hablar. Usted lo pone a su servicio y le hace dos cosas horrendas, como a un gato, le quita las uñas y acaba con él, porque con eso se defiende. Y encima lo desmasculiniza y lo revienta. Bueno, pues estos, aun los buenos, vienen a usarnos. Por eso yo hasta de los buenos sospecho mucho. Y los del IPRE siguen todavía con esa cosa, poniéndose en contacto con ellos, y la mitad acaban deschavetados. Yo he tenido gente de los ramas, que son los del IPRI, que han venido a hablar conmigo en secreto, como Nicodemus fue a hablar allá con Jesucristo, por la noche, a decirme: bueno, esto no está la cosa muy clara, porque no veían claro, porque naturales.
lo que hacen es que fanatizan a la gente y los ponen su cerebro en función de los hermanos del país. No, menos, usted que es estudiante, estudie, usted haga negocios bien y viva usted como ser racional, mande al cuerno a todos estos señores que andan por ahí arriba. Catalunya Ràdio, sintonia alfa, 3 minuts passen de 2:45. Al sacerdot Salvador Freixedo, la pregunta de la Marta de Barcelona. ¿Qué hi ha després de la mort? Después de la muerte, ¿quién lo sabe? A lo mejor el señor Pujol lo sabe, hay que preguntarle, ¿verdad? Pero nadie lo sabe, ¿cierto? Ahora, yo le voy a decir, ¿qué creo yo? Yo creo que algo de mí, ¿verdad? Y consciente sigue después de esta muerte. De modo que yo creo en la pervivencia después de la muerte, porque si no sería un fracaso tremendo esto. Y yo cada vez digo más que todo lo que vive muere, pero todo lo que muere resucita, ¿verdad? Y esto es el nacer y el vivir. Y entonces la flor tan preciosa se descompone, se pudre, va a la tierra, pero a lo mejor a la primavera siguiente vuelve otra vez en forma de otro tipo de flor o en forma de sabe Dios qué. Y este embarajar la materia, pues es la sístole y la diástole del corazón del Dios universo. Después de la muerte creo que yo voy a pasar, si he evolucionado, porque a lo mejor me mandan a reencarnar por imbécil, pero no, si he evolucionado, pues voy a ir a otro grado más alto. Es lo que creo, y en eso estoy tan tranquilo. Ahora, como no está en mi mano, me moriré la mar de tranquilo. Y una cosa que anda por ahí en uno de mis libros, no sé lo que hay exactamente después de la muerte, pero sí me acostaré a morir con la seguridad de que estoy a punto de nacer, a otro nivel más alto. Salvador, en Francesc de Manresa pregunta si no seria possible que nosaltres fóssim el producte d'una fabricació en un laboratori, una manipulació, una creació genètica. Pero ya lo dije antes, las razas todas son eso, ¿entiendes? Y ahora lo están haciendo violentamente, ahora en estos días. Ahora están pasando cosas muy curiosas. Yo me fijo, les voy a dar una cosa en que yo y me puedo equivocar, pero por lo menos yo observo mucho. Hay muchos niños rubios que son hijos de padres no rubios, ¿entiendes? Porque tus papás probablemente eran rubios. Pero no, yo veo muchas parejas entre gente más bien humilde y veo al padre, en castellano en general no tiene el pelo rubio, veo al padre y a la madre y veo un muchachito rubio y me quedo, no solo aquí. I no és l'amic de la mare. Sí. No és el fill de l'amic de la mare. No, parece que no. Sino que, y estamos sabiendo que están haciendo desesperadamente este tipo de... Hoy leí en Brasil, que en Brasil en un pueblo pasaba lo mismo que dice Bob Hopkins en el libro suyo Intruders, entre los intrusos. Es decir, que en un pueblo en el cual todas las muchachas estaban encinta y las muchachas decían, no hemos tenido relación con nadie. Y es que se están dedicando a dejar encintas a las muchachas muchas veces. Y lo suelen hacer cierto tipo de ellos, a los 3 meses les quitan el feto, pero otras veces parece que no, porque ya te digo, hay muchos tipos de los llamados extraterrestres. Entonces yo creo que está sucediendo eso ahora de una manera enorme, porque hay algunos tipos de ellos, y en esos son los llamados rubios altos o procionianos, que también son de muchos tipos, pero unos de ellos parece que quieren mezclarse con nosotros porque ellos tienen ciertos defectos profundos en su raza, y nuestra raza, todavía la raza humana, es una raza más sana, más joven, y quieren, conservando ellos su cerebro, quieren coger las cualidades físicas del hombre de la tierra, así lo dicen en esos informes. De modo que este señor, acepto lo que dice. Jesús podria haver succeït alguna cosa similar? A Jesucristo. Bueno, todos estos grandes avataras vienen preparaditos ya desde arriba, ¿entiendes? Empezó, como le pasó a los grandes avataras, según cree la Iglesia, naciendo de Madre Virgen, ¿verdad? Es decir, que ahí hubo un traqueteo ya de la que fuese su madre, de María. Y claro, ya una manera de nacer, aun admitiendo lo que dice la Iglesia, que los cristianos creen que solo Cristo nació de Madre Virgen, y no saben que hay una lista como de 30, entre los cuales 15 de las madres de los avatares se llaman Marías también, pero bueno. Pues ya es una manera un poco rara de nacer. Quiere decir que ahí la Iglesia todo lo ha sublimado con nombres suyos. Le llama milagro, le hicieron un milagro a la Virgen María. Bueno, esos milagros se siguen repitiendo ahora. Estas muchachas que de repente quedan encinta. ¿Y dónde invento eso? Léanse estos libros de los que hablé antes, que son ahora, tienen nerviosos a los norteamericanos, y salieron el año pasado los dos. Mujeres que están encintas y no han tenido contacto con varón. El mateix Francesc de Manresa et preguntava si tenim ànima, alma, i si la tenim, si també està fabricada o creada per ells, aquesta ànima. Hay humanos que parece que no tienen alma.
y si la tienen, pues deben tenerla en los tacones, verdaderamente. Ahora, ¿qué es alma? Eso es una definición que, por ejemplo, la ciencia no admite. ¿Qué es eso de alma? Para los hombres comunes y vulgares, pues sí, tenemos una idea poco más o menos de eso que llamamos alma. Nosotros, él dice, si nosotros tenemos alma, tenemos algo, espíritu vital, algo que parece que vivifica estas proteínas con las que nos movemos, etcétera, etcétera, y cuando uno se muere, pues parece que eso se va. Eso es una cosa que nunca nadie podrá probar nada. Ahora, que si ellos... Han fabricat l'ànima, també. Sí, si conoces los informes de Humo, para mí el alma, hay una distinción si quieres entre espíritu, alma y cuerpo. De eso los esotéricos te pueden dar lecciones, cada uno desde su punto de vista. Yo creo que eso que se llama alma, que ya no es precisamente esa materia, sí, creo que también tiene mucho que ver con los grandes ingenieros genéticos y biológicos que están creando a todas estas razas que lo han hecho. Para algunos, no estos pequeñajos de los que estábamos hablando antes, que estos les interesan cosas mucho más materiales. Pero otros, diríamos, creadores o formadores, como nosotros hacemos, como los perros, ¿verdad? Creo que sí, que eso que se llama alma, un principio vital que es físico aunque sea invisible, y es como dicen los de Humo, son esos átomos de Krypton, que los cuentan, no sé si 12 o 15, porque son un puente entre lo que ellos llaman alma y por ahí. Ahí yo creo que han intervenido seres superiores a nosotros, muy superiores a nosotros. Ahora, en realidad, yo no lo sé, y el que lo sepa habla más de lo que sabe, porque eso no lo sabe nadie absolutamente. La Marta de Manresa pregunta d'on venen ells. Si han estat aquí a la Terra sempre, si venen de fora, d'on. Como son muy diferentes, los hay para mí que siempre han estado aquí en la Tierra. Son los dueños de este planeta, y así lo dicen los informes. Además, dicen algunos de los otros, hablando unos de ellos de otros, se indignan de que ustedes les llamen los visitadores, ahora, como le dicen los viajeros del país. No, dice, ¿qué viajeros si llevan aquí antes? Son los que los han hecho a ustedes. Ahora, hay algunos que no, que hace pocos años que han llegado, están llegando. La Tierra es un sitio de paso, ¿verdad? Como puede ser la Luna, etcétera, porque en la Luna, por ejemplo, ahora, bueno, se puede hablar de las cosas que se han visto en la Luna, increíbles. Lo que hay en la Luna es increíble, dicho por todos los astronautas, y eso está ya ahí escrito y grabado, etcétera, etcétera. Es más, dentro de unos días publicaré o escribiré, o está escrito ya. Los rusos dijeron que en un cráter de la Luna hay un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Y han dicho, miren, tienen las letras tal, 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 tal. Y se lo llevaron allá porque esta gente están haciendo cosas que nosotros no tenemos idea. Bueno, y lo tienen fotografiado, porque con unos bárbaros telescopios lo tienen fotografiado. La pregunta es, ¿de dónde viene? Viene de todas partes. Para escándalo de los científicos, vienen también, la mayor parte de ellos, de fuera del sistema solar. ¿Cómo pueden venir? No sé cómo pueden venir, el caso es que están aquí, luego pueden venir, para escándalo de ellos, que dicen que no se puede venir por las distancias, etcétera. Sí, efectivamente, según la física ustedes no pueden venir, pero como yo los veo andar por aquí y hacer cosas y los veo en sus aparatos, digo, no sé cómo se viene, pero se viene, que se viene, porque ahí están. En Josep Maria d'Hospitalet esmentava el cas del Crist que sagna de Dénia, i preguntava que expliquessis una mica més les aparicions que tu documentes en un llibre teu també. Les aparicions de la Verge o de Crist o... Bueno, este era el que decía que de parapsicología y religión. Exacto, porque sí. Yo no te oí ahora. Y el caso de Dénia, sí, que allí está apareciendo un Cristo que sangra y todo eso. Sí, esto es más viejo que el hambre. Estos fenómenos de apariciones, la gente cree nada más que se da en su religión, y claro, hay gente que ante un Cristo, un santo Cristo, que empieza a sangrar, como es, por ejemplo, el de la Deira, no sé, como este de aquí, y el de la Deira que sangraba, pero en cantidades industriales, no podía hacer una fábrica de sangre allí con lo que aquel santo Cristo soltaba. Pues es natural que ante aquello la gente, pues una fe, deberían primero discurrir un poco, cuando sangran tanto, y decir, bueno, te pasas, la verdad, hay que decirle. Pero bueno, este fenómeno de sangrar se da en el cristianismo y se da fuera del cristianismo. Por lo tanto, es una cosa que cuando se sabe, porque es que los pobrecitos muchos no lo saben. Yo fui un pobrecito muchos años, un fanatiquito, padre jesuita, que no me decían eso y no lo sabía, y por eso, pues claro, se acrecentaba mi fe ante un Sagrado Corazón que llorase, por ejemplo. En Puerto Rico empezó a llorar un Sagrado Corazón y no, sangraba, lloraba, vírgenes llorantes hay, bueno, qué sé yo, la cantidad de días que hay. Pero es que ya te digo,
milagros de este tipo en todas las religiones se dan en la actualidad. Y hay religiones en donde este tipo de milagros se da más que en el cristianismo. En el Islam se dan más y ya no les hace mucha... Es que son mucha mella. I a què es pot atribuir aquest fenomen? Pues una de dos. O son, como siempre antes en todo hecho paranormal, hay siempre dos causas fundamentales. Primero, son las telergias, son las capacidades de la mente humana. Mira, cuando un Cristo sangra, la sangre del Cristo probablemente es humana. Y no solo humana, sino que es la sangre de la vidente. Eso se ha examinado en algunos casos. Por ejemplo, en la Deira nunca se examinó. Nada más en la Deira o en uno de los casos aquí de España. Fueron unos franceses, llevaron a examinar la sangre. Y entonces dijeron, sangre humana, dijo el médico. Pero es que tenían que dar un segundo paso a ver si es la sangre de la vidente, de la consejera, de la mujer aquella. Y no es que vaya ella por la noche con una escobilla, se es una herida y embadurna al Cristo. No, es que hay una transfusión de sangre por el aire. No, que esa es la primera causa. Las telergias, la capacidad inconsciente, diríamos, pero de la mente humana. Segundo, las entidades de fuera. Cuando ya entra una entidad en el juego y entonces empieza a acrecentar esas cosas. Porque la pregunta tuya era cuál es la causa de por qué sangra, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya él decía, de Deni, ahora que tengo apuntado aquí, que había habido de todo también, como yo digo en el libro Parapsicología y Religión. Ahí suelen venir una mezcla de fenómenos. Por ejemplo, se ven luces en el aire, a lo mejor empiezan a aparecer por la noche cierto tipo de criaturas extrañas, la Virgen viene y habla, hay olor de rosas en el aire o un olor terrible, todo esto es mezclado. ¿Por qué? Porque ya entran entonces otras energías. Aquí un ángel me dice que en la Deira se examinó la sangre en la Facultad de Medicina y pertenecía a un grupo muy común entre los palestinos, a la sangre de Cristo. Eso fue en la Deira, parece. Pero son capaces de hacer cualquier cosa de estas. En la Deira do Piñeiro también. Para que veas hasta qué punto estas entidades son a veces maléficas en el sentido de que les gusta jugar con nosotros. Aparecían hostias. Yo tengo una fotografía cayendo hostias del cielo. Cayeron 3000 hostias. Las recogieron con gran devoción porque eran hostias consagradas, según ellos y según la vidente. Las pusieron encima de una sábana. Amigo mío, aquellas hostias desaparecieron de todas las parroquias de los pueblos vecinos. A 5 kilómetros por ahí les vaciaron los sagrarios de los copones. Cuando el cura fue de la comunión no había hostias. Y resulta que unos días antes, o la víspera, habían caído hostias en la Deira. ¿Quién hace esas teleportaciones? Pues estas entidades. Bé, i l'última pregunta, del David, de Barcelona. Esmentava les pistes d'aterratge del Perú, presumiblement Nazca, i si això tenia que veure amb els déus que tú esmentas. Sí, por supuesto. Eso, ahora yo no digo que sean pistas de aterrizaje, nada de eso, porque está raro. Además, que pistas de aterrizaje de las que tiene la araña, el cocodrilo, el mono, la cantidad de figuras, eso sí, perfectas que hay desde allí. ¿Quién ha sido? Otros seres humanos, ¿verdad? Como nosotros, o individuos de estos, ¿verdad? Otras civilizaciones que ha habido anteriores a nosotros, porque este es otro mito que hay que derribar. A la ciencia hay que tumbarle ese mito. ¿El hombre apareció en la era cuaternaria? No, el hombre apareció hace millones de años. En la era terciaria hay restos y en la era secundaria hay restos. Y para horror de los arqueólogos y paleontólogos, me a pensar que aquí esto lleva este negocio de gentes que vienen de fuera y generaciones o civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, esto lleva ya más años que la tira. Bueno, el caso más extraordinario, te lo voy a decir enseguida, si me dejas decir antes una cosa que a este que preguntó sobre el sexo le quisiera decir, que también en estos documentos nuevos que hemos obtenido en este año, hablan estos de que el sexo practicado de una manera loca, sobre todo en orgías, como hoy se practica tanto por ahí, eso les produce a ellos una excitación tremenda. Y que son, ya te digo, seres sin excitación ellos. Y vienen como moscas a eso. Se presentan eso cuando hay orgías sexuales y por ahí les acerca cierto tipo de entidades. Otras, ya te digo, no les interesa absolutamente nada para eso. Y es una cosa que está en línea con lo que yo digo. Hay un grado de excitación grande en toda aquella gente que está allí, sobre todo al practicarlo de una manera no natural, sino de una manera a lo loco. Bien. Porque yo dije que ciertamente todo lo que es sexual tiene una connotación muy grande con el fenómeno y hay muchos que todavía no se creen que eso es... No, hay que hablar de eso porque eso son tonterías que se le ocurren a los investigadores. Bien, de los casos que yo digo aquí en el libro, pues cuál de los que hay en el libro, porque hay tantos...
a mí el que me toca más de cerca es el caso último de Rufo, ¿verdad? Porque en eso estoy envuelto yo, pero hasta las narices, ahora mismo. ¿Quién es aquest, per aquells oients que no... De Rufo, no pues es un muchacho, el caso se llama de Rufo, pero el protagonista se llama Mario, y es un muchacho que está en Madrid, al cual lo vienen a visitar a su casa, para horror de los que no creen nada de esto, y lo vienen y lo visitan, y Rufo todo lo que le pasa me lo cuenta a mí, porque cuando el pobre muchacho le empezaron a hablar por dentro, primero le hablaban por dentro, oía voces como tanta gente. ¿Cuánta gente oirá voces dentro de su cabeza aquí en Barcelona? ¿Cuánta gente? ¿Y tú crees que son 100? No pasan de 100. Y los pobrecitos, pues unos corren a lo mejor a un centro espiritista, donde los van a ver locos con los espíritus, y otros van al psiquiatra, y el psiquiatra a lo mejor les dice que se están volviendo locos, y les da píldoras para que estén tranquilos, y otros pues van a un padre cura, y el padre cura creo que es Satanás inmediatamente, y les manda a rezar un rosario, con lo cual los parte por el medio, etcétera, etcétera. Este vino a mí, y yo le dije, bueno, sigue la cosa. Total, que eso se ha seguido desarrollando, no te vuelvas loco, no creas que eres un elegido, no tengas miedo, tú sigue lo que está haciendo, y si quieren decirte algo, que te lo digan de una manera racional. Bueno, y la cosa ha seguido avanzando, y después ya se presentaron físicamente, fue poco a poco, y después ya vienen cuando les da la gana, porque se presentan algo así como eso en la televisión, ¿sabes? Ves una lucecita y se te pone delante y hablan con él y le dicen cosas y le prometen cosas y estamos a la expectativa, y en cuanto le pasa algo, Mario viene y me llama por teléfono y me dice, y me cuenta las cosas que le pasan. Y lo que pasa es que a veces yo estaba en la casa, en casa de él, y yo lo oía hablar, yo creía que era la televisión, y estaba él hablando con el famoso Rufo. Yo le he puesto el nombre de Rufo, creo que dice que se llama de otra manera. Y estaban hablando y luego me dijo, ¿no oíste? Yo digo, yo no oigo nada. Y yo, ¿pero no oíste? Yo no sé, estaba escribiendo en una máquina de escribir que tiene un ordenador. Y sí, pues yo oía, pero no era la televisión. No, estuve hablando con Rufo como una hora, dije, bueno, pues haber avisado otra vez, etcétera. Y te podía contar muchas más cosas de eso. Y eso está ahora, a ver en qué termina. A mí eso me fascina. Por otro lado, fíjate bien, yo no hago de eso ninguna. No pongo mi vida en función de eso. Porque a mí cuando los de Humo me escribieron una carta en Puerto Rico diciéndome que me iban a dar información, y por ahí yo dije, bueno, háganlo pronto. Por la manera que ellos me dijeron a través de un periódico, lo contestara, háganlo pronto porque yo me marcho para España. Y como no lo hicieron pronto, yo a los 3 días cogí mi avión y me vine para acá y no le hice más caso a ninguno. De modo que yo no ando como atontado diciendo, me han elegido los hermanos del espacio. No. Que si me quieren hablar, que yo no voy a andar bailando al son del pandero de ellos. Que ya que son tan fuertes, pues que me faciliten las cosas y se acabó. Salvador, la SIDA, la síndrome d'inmunodeficiència adquirida, ens l'han adquirit ells? Ellos, en los papeles estos, dicen que sí. Yo no me lo trago mucho, la verdad, eso. Pero que sí, que es una manera, eso y alguna otra cosa, ¿verdad? Que de estos fenómenos que están pasando, hay como 12 cosas raras que están pasando en el mundo ahora, movimientos de estos tremendos, que algunos de estas entidades están haciendo experiencias de tipo psicológico, masivas en el mundo. Y el SIDA es de las cosas que dicen, que la han fabricado para eliminar ciertos sectores de la humanidad que no indeseables. Así dicen, hay algo oscuro, porque esos informes no creas que son claros de todo, ni mucho menos. A veces hay cosas muy difíciles de comprender y a veces hay ciertas contradicciones, no muy grandes las contradicciones, y además vienen de muchas partes diferentes. Algunos son muy viejos, otros son muy, muy recientes, y otros son de alguien que ha visto nada más, por ejemplo, cierto tipo de vídeos que hay por ahí que no acaban de salir a la luz, y por eso uno no está seguro. Eso dicen, yo me lavo las manos. I donat que coneixes molts senadors arreu del món, coneixes algun que s'hagi atrevit amb la SIDA? No sé, la verdad, porque no he dado mis correrías que yo solía dar antes, hace ya 2 años, pero no me extraña nada que haya individuos que lo puedan hacer. Yo estoy seguro que algunos lo pueden hacer como quieran, pero es que los grandes sanadores muchas veces ya no quieren, se retiran de eso, tienen una etapa en que curan y luego ya pues no quieren saber de eso y se andan por otras cosas. Pero me voy a enterar a ver si por México hay alguno que se ocurra meterle mano al SIDA. Porque si algunos, por ejemplo, con el cáncer pueden hacer cosas, pueden bajar tumores tremendos. Yo he visto tumores tremendos en Brasil bajo la campana del espiritismo,
Me acuerdo de un tomado en una rodilla que era como un balón, y aquello fue bajando, 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 y se quedó en nada. Y era puro fanatismo espiritista allí, en un templo espírita. Y claro, allí había fuerzas de mucha gente, había muchos medios trabajando en aquel. Y le ponían las manos unos y otros, y luego en común. Pues si pueden con eso, pues con el SIDA también se puede, porque yo creo que la mente cuando se usa como hay que usarla, es capaz de cualquier cosa. Salvador, què és per tu Satya Sai Baba? Es un ser muy misterioso. Primero, es un ser, ¿qué te diría? Está cargado de este tipo de... A través de él pasa energías y suben y bajan. Para mí es un gran manipulado, como todos los grandes avataras. Es un gran manipulado. Es decir, con él juegan entidades. ¿Qué es lo que en fin de cuentas persiguen las entidades? Porque hay hechos indiscutibles. Porque si tú vas a la India y ves aquellas multitudes y ves el fanatismo que engendra, porque yo le he mandado gente a Satya Sai Baba y me he arrepentido, igual que me pasó con Escrivá de Balaguer, porque se hicieron unos fanáticos tremendos y hay gente que ha vendido todo y se ha ido para allá, a vivir ya. Entonces quiere decir que estás ante un tío que engendra tiene una capacidad de atracción enorme. Los psiquiatras lo explicarán a su manera, aunque es difícil, por ejemplo, cuando veas a una multitud de 500.000 en aquella plaza, porque es igual que un pontífice. La verdad que hace falta tener un poder para todas esas cosas. Pero, yendo a Sai Baba, ¿qué es? Para mí es un gran manipulado. Y es un hombre que mezcla, tiene mucho poder, y mezcla las facultades físicas, con las facultades que le vengan a él de arriba. Él, por ejemplo, es indudable que absorbe energía de la gente. Eso también me lo han dicho de mil maneras. Una señora, me acuerdo, una húngara, me decía que ella veía cuando iba pasando él. Y la gente que pasaba, ella me decía como que se desmayaban, se dormían, se caían cuando él pasaba. Porque le sacaba la energía, todos se quedaban todos así. Era emoción por un lado, era lo que fuera. Entonces, al pasar él, la gente otra vez resucitaba. Y eso es un tipo de energía indudable que tiene la capacidad de sacarla, y eso la usa luego para hacer el vibhuti y todas las otras cosas que hace. Salvador, ens quedem amb aquest vibhuti d'en Satya Sai Baba. Aquest programa s'acaba, falten 2 minuts per les 2 de matinada i ens hem d'anar perquè venen les notícies. Moltes gràcies, Salvador Freixedo, per haver vingut fins a Catalunya Ràdio a parlar dels dominadors de la raça humana. Gracias a ustedes.